Buen día a todos, bienvenidos a la emisión séptima de la serie de TLMF como producto de uno de los anticipos preparatorios del 14 Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. El tema de hoy es locura y transferencia y nuestros invitados son Montserrat Puig, psicoanalista, miembro de la MP, trabaja en Barcelona, y Manuel Slotnick, psicoanalista, miembro de la MP y hace su ejercicio profesional en Buenos Aires. ¿Cómo están ustedes, Manuel, Montse? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Montserrat? He titulado mi intervención La transferencia, una locura. Ajá. Porque si todo el mundo es loco, como decimos en el anuncio del Congreso, si los humanos estamos inmersos en la locura que es hablar, ¿cómo no iba a ser una locura el dispositivo analítico si es un dispositivo de palabra? Lo interesante es que el dispositivo analítico es una locura muy particular. La transferencia es un fenómeno no esperado por Freud, lo encontró. Sin embargo, advertido, se dejó guiar por lo que le decían las primeras mujeres a las que escuchó, las histéricas de principios del siglo XX. Se dio cuenta de que, dirigiéndose a él, a Freud, hablaban más allá de él y que no sabía lo que decían en lo que decían. Decían algo enigmático para ellas mismas. Pero lo más sorprendente es que, sin ese vínculo que es la transferencia, cada una de ellas nunca hubiera dicho lo que decía ni del modo en el que lo decía. La transferencia es el vínculo de amor a quien se le supone un saber, se cree en él. Es la primera locura que percibió Freud. La transferencia es una equivocación sobre la persona a la que el analizante habla. Algo nuevo se produce al dirigirse a alguien en posición de analista. Y Lacan formalizó la transferencia y fue más allá, ¿es así? Lacan aisló la lógica de la transferencia al inicio de la cura con la fórmula del sujeto supuesto saber. Esta da la dimensión de la particular locura que es la transferencia. Se le atribuye un saber al sujeto al que uno se dirige. Hay una doble atribución. Se le supone un saber, un sujeto al saber, y además hay un saber en el sujeto que no sabe. Pero el saber se mantiene como supuesto, es decir, a descifrar, a elaborar, a interpretar. Encontramos allí el nexo entre el delirio de interpretación, en el que puede caer la pareja analítica. Recordemos que Lacan, en uno de sus primeros textos, dijo que un análisis podía ser una paranoia dirigida, un delirio entre dos. Montserrat, ¿hay alternativas? Podemos creer en lo que decimos, es decir, en que lo que dice es nuestro ser, nuestra verdad, y entonces nos quedamos más acá de lo que hablar quiere decir. Es la identificación del sujeto con lo que dice, fijándolo. Forma parte del delirio contemporáneo. O, bajo transferencia, podemos apuntar a que no se sabe qué se dice cuando se dice lo que se dice y que seguramente ni siquiera se sabe a quién se le habla, ni quién habla cuando hablamos. Es el malentendido fundamental, malentendido no tan lejano al del amor. El discurso analítico no deshace la locura que es hablar. El analista ha hecho la experiencia en su propio análisis de que, si bien el saber es una elucubración, un delirio, puede apuntar a lo real que lo ancla. Que la verdad del saber es que no puede sino mentir sobre lo real del goce, que solo podemos aprender como límite imposible de saber. Pero no todas las transferencias son iguales, ¿no? Por supuesto. Lo expuesto no dice nada de la experiencia de cada analizante, ni del modo de transferencia singular de cada uno. Tampoco dice nada del encuentro de cada uno con el discurso del inconsciente, que es la entrada en análisis, con un analista que encarna la función. Hay modalidades distintas de entrar en análisis. Cada una supone un momento en el que el fantasma o la estabilización de la locura de cada uno han sido conmovidos. El analista viene a jugar allí su lugar.
Freud dijo que el analista se incluía en una de las series psíquicas del paciente. Lacan, que la transferencia era la realidad sexual del inconsciente, añadiendo al goce en la ecuación. ¿Y en el final de la experiencia analítica? El final del análisis no es una salida de la locura de la transferencia, sino su transformación. Sin duda, en las mesas simultáneas del Congreso escucharemos locuras transferenciales que nos enseñarán acerca de la entrada y de su destino final. Podemos decir que la experiencia analítica es una oportunidad para pasar del delirio ordinario, común, en el que con unos rasgos singulares hemos enfermado, del que sufrimos, a, aislando esos rasgos, poder construir un delirio singular que resulte más vivible respecto a nuestro propio cuerpo, respecto al vínculo de amor y al vínculo con el saber. De la locura común a la locura singular, advertida de que lo es una locura y de que cada uno, teniendo la suya, puede apuntar, sin embargo, a hacer lazo con algunos otros. Muchas gracias, Montserrat. Entonces, lo que has localizado como puntos es la identificación del sujeto en relación a lo que dice, a lo que se fija como una forma de delirio contemporáneo. Has localizado cómo eso deviene en la transferencia en la cura para luego nombrarla hacia el final como una transformación en la transferencia. ¿Bien? Bueno, Manuel, por favor, ¿de qué nos vas a hablar respecto al tema? De transferencia y en la época de la pluralización de los nombres del padre. En principio podemos ubicar un universal. Antes de Lacan, locura y transferencia eran incompatibles. La neurosis era de transferencia, la psicosis no. Lacan propuso no retroceder ante la psicosis. Y entonces, ¿qué tipo de transferencia puede haber en la psicosis? Lacan amplió el campo de la transferencia y con la propuesta de todo el mundo es loco, se extiende aún más. Si todo el mundo es loco, es decir, delirante, la transferencia no es un delirio según el cual el significante de la transferencia se unirá a otros. Ergo, entra dentro de ese universal. Entonces la transferencia es compatible con la locura. El psicoanálisis entonces no queda restringido. ¿Y en el psicoanálisis lo particular son los tipos clínicos? Exactamente. Entonces podemos servirnos de distintos modos de transferencia para la psicosis. Tenemos el secretario del alienado, allí el psicoanalista se hace destinatario de las elucubraciones delirantes del sujeto, o la erotomanía de transferencia, el analista colocado como objeto de amor, soportando ese lugar y postergando el encuentro fatídico al infinito a nivel asintótico. A su vez podríamos hablar también de la transferencia en la psicosis ordinaria, ¿no? Transferencias que pueden funcionar como suplencia en tratamientos muy, muy prolongados, como enganche. ¿Y en las esquizofrenias? Bueno, la esquizofrenia es un dato, diría, a investigar, me parece a mí, por lo menos se me arma como una suerte de interrogante, ¿no? Porque la esquizofrenia, a partir de lo que Jacques Calamire planteó en su texto Ironía, queda del lado de la lengua, no como las demás formas que estarían dentro del lenguaje. La esquizofrenia entonces no delira, en tanto ironiza con la langue. Se daría la paradoja de que al no delirar, por no entrar en el lenguaje, quedaría fuera del universal de todo el mundo es loco, me pregunto, ¿no? En ese caso nos preguntamos qué pasa con la transferencia en la ironía esquizofrénica. Entonces podríamos decir que cada loco con su transferencia. Ahí vamos, me parece, para el lado de lo singular. Ajá. A partir del concepto de singularidad, podemos decir que por un lado todo el mundo es loco, pero por otro, cada loco con su tema. Así como cada uno tiene su deseo y su goce, también cada uno, podríamos decir, su propia transferencia. Las transferencias que se establecen hoy, en esta época, difieren muchísimo de los paradigmas de la época del nombre del padre. Hoy estamos en la caída del nombre del padre y su pluralización. Los modos de lazo se han modificado.
Actualmente tenemos coachings, aplicaciones, cursos de autoayuda, meditación, yoga, lo cual contribuye a transferencias, no con el psicoanálisis precisamente. La orientación lacaniana creo que apunta a hacer compatible la transferencia con la locura y hace de la transferencia el modo inédito de Lazo, a partir de que no hay contraindicaciones al tratamiento psicoanalítico. Es significante la transferencia, entonces me pregunto si podrá funcionar de otra manera, no solo produciendo sentido, sino unido a un modo de goce. Quizás se pueda pensar en cada loco con su transferencia, porque tras la caída del nombre del Padre y el ascenso al cenit del objeto A, hoy, como dice Jack Alan Miller, tenemos la creencia delirante, no en el sentido, sino en el plus de goce. La transferencia dependerá del amor al inconsciente, dice Miller. Un amor, podríamos pensar, no imaginario, sino, citando a Lacan en Ancor, valentía, amor como valentía ante un fatal destino. Es un amor que sabe de los unos separados y que aún así apuesta a la chispa de la contingencia del encuentro. Así podríamos repensar la transferencia en la época de Todo el mundo es loco. Y con el final del análisis, ¿qué se transforma? Con el final del análisis. Bueno, es otra pregunta que me formulo, ¿no? El final del análisis y la caída de la transferencia. Dejamos la locura, en nuestro caso, ¿no? Los psicoanalistas con el pase, ¿no? Y el fin del análisis, la caída del pasaje de analizante a analista. ¿Dejamos la locura o la renovamos de otro modo como transferencia de trabajo en la escuela? Es todo un tema del cual no quedamos exentos los psicoanalistas de la orientación lacaniana. Muchas gracias, Manuel. Bueno, en tu texto se desprenden cuestiones como desde el momento que se parte de la teoría de Lacan, de las enseñanzas, donde se amplía la transferencia al campo de la psicosis, a los distintos modos de hacer uso de la función del analista. También te preguntás sobre el lugar en la esquizofrenia y sobre el lazo inédito en la transferencia de los modos de satisfacción a raíz justamente de la caída de la función paterna. Bien, les voy a hacer unas preguntas a cada uno. Una, Monse, a mí me interesó mucho lo que planteas en relación al final del análisis, ¿sí? ¿Implicaría que el analista transfiera al analizante un saber leer de otro modo, un imposible de decir todo? O sea, ¿se serviría el del analista para luego prescindir de él? Bien, la experiencia de lo imposible de decir es la experiencia misma del análisis. Hacer la experiencia de que no hay última palabra, sobre la verdad, que siempre escapa, no es fácil de atrapar. Sabemos que hace falta tiempo y hablar mucho, buscando tras la verdad, construyendo un saber que se hace jirones una y otra vez. Los jirones de saber que se van depositando con efecto de verdad en el lugar de la verdad. Lo que cambia su estatuto, tanto cambia el estatuto del saber como el estatuto de la verdad. No hay más verdad que la que tiene ficción, es decir, la construida por el discurso. Esa medida que se habla en el análisis, que se va atrapando a retazos también, el goce atrapado en el decir y los efectos de percusión en el cuerpo. La experiencia del análisis es la experiencia radical de que se puede estar hablando toda la vida, que siempre se puede poner una palabra más, un sentido más, un desciframiento más, pero que será siempre insuficiente, superfluo o demasiado respecto a lo que está en juego como goce. Por ello, lo real del goce es un concepto límite. No se puede hacer otra experiencia con él, no se puede atrapar más que a trozos, más que en la dimensión de lo imposible, en lo que queda por decir y en lo que se decanta como saber en la experiencia. De la versión particular del delirio común al delirio singular, pasando por la transferencia, eso es servirse del analista. En efecto, por otro lado, la separación del analista al final del análisis
Y el destino de la transferencia es una pregunta crucial. Tenemos una propuesta hecha por Lacan, que tiene que verificarse y ponerse a prueba en cada análisis. Que a veces se produce lo que podemos atrapar como el paso del analizante analista al final de la cura. Es el acontecimiento del pase. Con la caída del sujeto supuesto a saber y la emergencia de un deseo inédito que posibilita pasar de la transferencia del analista a la transferencia de trabajo en la escuela, como decía antes Manuel. Esa transformación es también una nueva relación al saber. La operación analítica no es de todas maneras sin resto. Quedan tanto restos transferenciales como restos sintomáticos, pero estos restos sabemos que pueden ser fecundos. Muchas gracias, Montserrat. Manuel, una pregunta para ti. Sí. ¿Cómo pensás el pasaje que vos mismo planteás de la creencia del plus de gozar al amor del inconsciente en estos momentos? Sí, es toda una... La verdad es toda una... Creo que es un tema a investigar. Me parece que no tenemos a esta altura todavía ciencia cierta. Pero me parece que podríamos decir algo así como que todo el mundo delira a partir de lo que nos plantea Jacques Miller en su curso Todo el mundo es loco. Todo el mundo delira con la satisfacción metonímica del plus de gozar. Es como una suerte de satisfacción metonímica. Todos medio homogéneos en esas satisfacciones que no paran, ¿no? Que todo el tiempo está ofreciéndonos el mercado y que nos genera la creencia de cierta completud, ¿no? Entonces me parece que todo el mundo delira o tiene creencia en esa satisfacción, ¿no? Y que en ese sentido es metonímica. Y el amor al inconsciente, a partir de un análisis obviamente, apunta más, me parece, apuntaría más a no ir en contra del goce, ¿no? E imponer el sentido, porque me parece que no estamos en esa línea hoy, no estamos con el objeto A en el cenit, sino, bueno, apuntar al goce, pero que haya no una metonimia, sino que se produzca una metáfora, una coagulación de goce, un anclaje, exactamente, y que cada uno encuentre su modo de goce singular. Me parece que habría que apuntar un poco a eso, ¿no? Que se pueda dar cuenta que donde se sufre hay satisfacción. Claro. Y que creo que, decir, a diferencia de otra época que estaba más tomada por la neutralidad del analista, en la época del Nombre del Padre, y de cierta creencia en el sentido, la gente tenía más tendencia a interpretar, me parece. Ahora no. Entonces el analista se ve más obligado con esos sujetos que están como un poco desabonados del inconsciente a generar más maniobras. Me parece que hay más vacilación calculada en la neutralidad en estos momentos. Así que bueno, me parece que un poco ese podría ser el camino, pero creo que es a seguir verificándolo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, nos despedimos en la 7ª emisión de esta serie de TLMF. Y los convoco y los invitamos para el último y la última emisión que se va a hacer de esta serie de MTF el miércoles 7 de febrero, dentro de unas 2 semanas, en el mismo horario. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.